como director de fotografía tienes que conocer, lo mencionaba antes, cuál es tu lugar, ¿no? Cuál es tu trabajo y hasta dónde tienes que ayudar a la visión del director, ¿no? Yo cuando decido ponerme a estudiar empecé estudiando arquitectura. Yo siempre fui un friki total del cine, por culpa fundamentalmente de mi madre, que me ponía películas desde que era un enano. Y directamente es algo que siempre, ¿no? De chaval, siempre como que es algo que me atrajo mucho, ¿no? El mundo de la cámara, el mundo del lenguaje, el mundo de la puesta en escena, siempre era una cosa que me había tenido ahí, ¿no? Y en tercera arquitectura, pues dejo arquitectura y me vengo a Madrid a estudiar comunicación audiovisual en la Universidad Europea. Ahí empiezo sobre todo con la idea de la dirección, pero evidentemente voy descubriendo muy poco a poco, y desde chaval ya lo tenía bastante, que el mundo de la fotografía, de la imagen, de la textura, de cómo trabajar la luz y tal, era un mundo que me fascinaba, ¿no? Me dejaba o sea, me producía muchísima atracción, ¿no? Y entonces termino la carrera y a partir de ahí pues descubro lo que es la CAM, porque yo evidentemente de este mundo no tenía ni idea, entonces voy descubriendo a medida que me voy dando golpes, como quien dice, ¿no? Y a partir de ahí pues tuve lo que fue el plan antiguo de la CAM, ¿no? Que todavía rodábamos en 35, todavía estábamos en la dinámica y aquello... hay una cosa que yo siempre digo, que la CAM no te enseña tanto los conocimientos, te enseña cómo trabajar. Y a partir de ahí, evidentemente, como todos los que empiezan en esto, pues empecé haciendo cortos. Cortos por un tubo, cortos, algunos que fueron muy bien, otros que fueron regulares y otros que fueron muy mal. Y básicamente eso es lo fantástico del mundo del corto, que te permite probar, te permite equivocarte y te permite sobre todo crecer con equipos, ¿no? Y empiezas a formar, ¿no? Un poco equipos de gente. A raíz de mi corto de 2011, Horizonte, que bueno, que tuvo una acepción muy buena y tal, además me permitió, ¿no? Entrar en otro tipo de campos, ¿no? Mi madre es puertorriqueña y yo tengo la doble nacionalidad española y estadounidense, ¿no? Entonces me da la opción de poder irme allí cuando quiera, trabajar y sin tener que andar con visados y con tal, como tengo muchos amigos allá, ¿no? Entonces me voy yo a lo loco a probar y empiezo allí. La primera serie que hago, primera serie que hacía en mi vida, fue una serie americana con Elizabeth Rosenbaum, que ahora acaba de estrenar una peli en Netflix así bastante grande. Es una señorita maravillosa, una directora impresionante. Se llama Relationship Status. Es una serie muy simpática, además la podéis encontrar en internet. Y a partir de ahí pues entré a hacer más cosas y acabé ese año pues rodando 5 largometrajes y otra serie que fue Confess, que es una serie con Elisa Down, que ahora mismo va a estrenar una serie que se llama When the Men Are Away, que es una serie de época que acaba de hacer, una directora maravillosa también, una persona estupenda. Y aparte en los largos, evidentemente fueron largos más no de altísimo presupuesto, porque cuando vas a Estados Unidos parece que todo el mundo solo trabaja en el sistema de estudios, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una cosa que no tenemos en España, que es una inmensidad de mercados, ¿no? O sea, no existe solo el mercado de los grandes estudios, existen tropecientos mil. Entonces, cuando sabes trabajar y más o menos sabes tirar, acabas encontrando un camino, ¿no? Y evidentemente tienes que saber el idioma, seamos serios. Y ahí pues estuve haciendo varias pelis. Conocí también a Kyle Rankin, que es un director que en su día había ganado el Greenlight Project de HBO y había hecho una peli, la primera que hizo con joder, que no me sale el nombre ahora mismo, con Shia LaBeouf. Y eso pues me llevó a hacer una peli en Maine también, después hice también otra peli en Florida, o sea, hubo un movimiento ahí divertido, ¿no? De películas evidentemente que son del rango del Tier Zero, que le llaman, ¿no? O sea, del primer rango de presupuesto, que es hasta el millón y medio de dólares, ¿no? En Estados Unidos pasa que el director tiene muchísimo poder en la imagen, ¿no? Allí evidentemente todo funciona de una forma, sobre todo cuando trabajas en sindicatos, todo funciona de una forma como más compartimentada y está todo como muy establecido, ¿no? Y entonces
te encuentras que los directores te dejan mucho al dire de foto, ¿no? Que por un lado es muy bueno, pero por otro lado también tienes el síndrome del impostor, ¿no? Porque estás ahí diciendo, ¿pero es esto lo que quieren? O sea, muchas veces estás un poco perdido, ¿no? Cada vez el dire de foto allí está más asociado al mundo de la cámara y la puesta en escena y el plano. Y la luz, el gaffer tiene muchísimo poder, ¿no? El gaffer, básicamente yo me he encontrado con directores de fotografía que no me han dicho cómo quieren iluminar, ¿vale? O sea, que llegan de repente y dicen, pues esto es. Después también, aquí es muy típico cuando estás operando cámara, el director y el operador tienen una relación, ¿no? O sea, hay un lenguaje, hay una forma de comunicarte con ellos, ¿no? Allí todo pasa por el director de fotografía. Entonces es como una cadena de mando que tú tienes que respetar mucho y que me parece que en algunos momentos puede ser contraproducente, en otras puede ser bastante más claro, ¿no? Porque el jefe es el director de foto, él es el que dice dónde quiere la cámara y cómo la quiere, ¿no? Entonces esa comunicación es un poco, digamos, más farragosa, pero siempre hay una cadena de mando que tienes que respetar, ¿no? Lo mismo ocurre también con los jefes de equipo, de alguna forma, de los grips y de los eléctricos, ¿no? Que eso es una cosa que yo creo que en España se está instalando cada vez más, esa diferenciación. Antiguamente no era tan diferente, ¿no? Pero allí es que hay una especificación bestial, ¿no? Del key grip, el gaffer y todo lo que son las diferentes posiciones dentro, ¿no? Claro, las primeras veces flipas, ¿no? Porque incluso en producciones pequeñas hay de todo. Hay de todo. O sea, allí no escatiman en la pasta muchas veces, ¿no? Y entienden muy bien que cuando tú estás gastando pasta en cámara y en luz es porque lo vale. Porque tú a lo que vas es a intentar dar el mejor resultado que tienes con el presupuesto que cuentas, ¿no? En mi forma de verlo, son dos elementos bastante indisolubles. También es una cosa que a veces me ha traído problemas, ¿no? Porque cuando trabajas con directores con menos experiencia, pues te metes más de la cuenta, ¿no? A veces porque, claro, sobre todo si has estado en ese lugar, ¿no? Y como director de fotografía tienes que conocerlo, mencionaba antes, cuál es tu lugar, ¿no? Cuál es tu trabajo y hasta dónde tienes que ayudar a la visión del director, ¿no? Pero para mí, cuando estoy dirigiendo, yo no puedo separar la cámara de la dirección. ¿Sabes? Evidentemente hay todo un trabajo de actores, un trabajo de tono, un trabajo de puesta en escena, hay un trabajo de entender cómo contar una historia, pero es que el cine es un medio visual, si no sería teatro. Entonces, desde dónde cuentas, cómo lo cuentas, con qué óptica, dónde está la luz, dónde está, es fundamental para contar exactamente lo mismo que estás contando con la historia, ¿no? Y a veces a mí me da la sensación, esto es opinión personal y seguro que me mete en algún lío, creo que muchas veces hay demasiados guionistas directores y no hay directores con visión, ¿no? Entonces, eso es una cosa que puede llegar a ser frustrante, ¿no? Cuando respiras imágenes, ¿no? Y cuando lo que quieres es precisamente crear la imagen que mejor cuenta una historia, ¿no? Para mí dirigir tiene ese elemento fundamental de entender cuál es el pulso de un plano y cuál es la fuerza que tiene de contarlo desde un punto o desde otro, ¿no? A ver, para mí el cine es llevarte a realidades diferentes que no puedes vivir todos los días. Yo, siendo una persona muy prosaica como soy, que no creo ni en la luz eléctrica, como decía mi abuelo, lo fantástico, lo sobrenatural, lo imposible, lo que te genera una sensación tan extrema como es pasar miedo en una sala de cine, me parece fascinante. Y yo creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene el arte del cine, ¿no? Que es llevarte a territorios que en el día a día no te llevarían, ¿no? Creo que en el terror, en la labor del director de fotografía, hay una suerte total que tienes porque es trabajar con la sombra. No es tanto trabajar con la luz, es trabajar con lo que no se ve. Entonces eso a nivel de lenguaje a mí me parece una de las tareas más interesantes que tiene el terror. El terror es interesante cuando no lo vemos. Cuando lo vemos es
zafio, es burdo, no es interesante, ¿no? Yo creo que el buen terror, como películas como El Exorcista, ¿no? Como películas como Al final de la escalera, ¿no? O sea, películas que son míticas del terror, es porque juegan mucho con ese elemento de no enseñar demasiado. Y yo creo que en el terror es muy fácil caer en dar más de la cuenta. Eso yo creo que es el terror fácil y por eso me parece un género muy difícil de hacer. Porque el buen terror es muy psicológico, está muy en la cabeza, ¿no? Y las mejores películas de terror que vemos son precisamente por lo que te has imaginado. Tú no te acuerdas de una peli de miedo por la escena sangrienta, te acuerdas de una peli de miedo por la sensación que tuviste viendo qué estaba pasando allí, uy, esa sombra que está ahí y tal. Siempre hay esa sensación, ¿no? Como te comentaba antes, ¿no? Así un poco a modo de broma, yo siempre digo que no es la flecha, es el indio, ¿no? Entonces, ahora mismo a nivel de cámaras las opciones son alucinantes. Nunca habíamos tenido esta variedad de opciones, sobre todo trabajando en el mundo digital, con el mundo de las LUTs, de las formas de emular, de las formas de trabajar. Es alucinante, uno se pierde. Yo muchas veces ni me acuerdo de modelos porque hay demasiados, ¿no? Pero evidentemente, si hay que ponerse a elegir, yo soy muy fan de la Venice. Me parece que las opciones que te da la Venice con el ISO dual y la inteligencia que me parece a mí ha tenido Sony a la hora de olvidarse de tantos menús para ingenieros, parece, y hacer una cámara mucho más sencilla en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a lo que es el cuerpo, ¿no? Me parece que ahí ha estado muy acertado, y el look y el RAW de Sony, yo, vamos, tengo mi lado de colorista y tal, me parece que han desarrollado un producto alucinante. Hombre, evidentemente a mí, como creo que a todos los directores de foto, me encanta el mundo anamórfico, parece mágico, ¿no? Y si hay que elegir unas anamórficas donde se pongan las Cook, que se quiten todas las demás, ¿no? Pero también es cierto que ahora cada vez se están desarrollando a una velocidad brutal todas las opciones que tienes, ¿no? Ahora mismo, pero sí, yo siempre he sido más de Cook porque me gusta más ese look más suave. El bokeh que tiene me gusta, evidentemente es el bokeh específico de Cook, ¿no? Que es una cosa como muy particular. Y no he podido catarlas demasiado, pero sí tuve la suerte de que me hicieran un showroom de estos en Panavision para una serie que estaba desarrollando. Y evidentemente esa magia que tiene Panavision, que en España es un poco más complicado, es alucinante. Es alucinante lo que encuentras en Panavision, la cantidad de opciones y la cantidad de historias que tienes, ¿no? Hombre, yo creo que el consejo más grande que te pueden dar, que a mí me gustaría que me hubieran dado, yo creo que lo damos todos los tiros de foto que más o menos trabajamos, ¿no? Es que hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho aguante, ¿no? Se sacrifican muchas cosas porque lo fácil es lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Encontrar un trabajo de un horario fijo y tu hipoteca, tu casa, tu perro, ya está, ¿no? En el mundo del cine, en el mundo de la fotografía, es una carrera de fondo. Las cosas no son lineales, las cosas dan muchísimas, la vida da muchísimas vueltas y más en este mundo, ¿no? Entonces creo que es importante ser paciente, saber escuchar, saber aprender de los errores y de los aciertos, pero más de los errores, y ser muy perseverante. Al fin y al cabo esto es un maratón total, ¿no? O sea, tú vas llegando, hay años muy buenos, años muy malos, lo que no hay que hacer es desesperarse, ¿no? Y ver muchas pelis. Yo es que me canso muchas veces de escuchar a muchos jóvenes que andan con la cámara y tal, no sé qué, la óptica y ahora las LED y tal, digo, ya, todo esto está muy bien, pero ¿qué quieres hacer con ello? ¿No? ¿Qué conocimiento tienes a nivel de lenguaje, a nivel de cine, a nivel de capacidad de entender en qué consiste este arte, ¿no? Para que todo eso tenga un sentido, porque una herramienta es una herramienta, ¿no? Entonces, ve muchas pelis, malas, buenas, regulares, intenta ver de todo,
Intenta aprender cuáles son las claves del lenguaje de cada género, que a mí me encanta entender los géneros, ¿no? Los géneros son algo fascinante porque precisamente cada uno tiene unas peculiaridades fotográficas que son muy interesantes de analizar.